Gracias. Continuamos aquí con este ejemplo. Entonces, como hemos mencionado, nos quedó esta expresión, donde x es la transformada de Laplace de la función x minúscula de t. Por lo tanto, como nuestro objetivo al resolver la ecuación diferencial es conocer quién es x de t, x pequeño, entonces ahorita debemos aplicar la transformada inversa aquí. Entonces vamos a tener que hallar la transformada inversa, la suma, bueno, la transformada inversa de cada una de estas fracciones y sumarlas. Entonces en esta nos vamos a enfocar por el momento, porque esta fracción no encaja en ninguna de las transformadas inversas que conocemos, por lo tanto debemos reescribirla usando fracciones parciales. Entonces, como tenemos tres factores, a cada factor se le asocia a una fracción. Entonces se puede escribir así, de la forma a sobre s más 1 más b sobre s más 2 más c sobre s más 3. Bien, entonces ahorita hay un trabajito ahí de álgebra para encontrar el valor de esas constantes, a, b y c. Notemos que si sumamos estas dos fracciones, haciendo la multiplicación en cruz, nos da esto. Y eso tiene que estar sumado con c sobre s más 3. Ahora, nuevamente aquí, si sumamos estas dos fracciones, ¿cierto? Entonces, multiplicando en cruz, este s más 3 va a multiplicar toda esta parte. Entonces, aquí deben tener cuidado en colocar estos corchetes para que quede bien indicada qué operaciones se están haciendo. Bien. Y s más 1 por s más 2 se multiplica con esta constante c acá. Y todo eso dividido entre s más 1 por s más 2 por s más 3. ¿Para qué hago eso? Pues para saber, para obtener la siguiente ecuación. Miren que el numerador de toda esta fracción aquí al final, los denominadores son iguales ya. Entonces quiere decir que el numerador, es decir, toda esta parte, tiene que ser igual a 2. Bien. Todo eso tiene que ser igual a 2. Y nos queda pues esta ecuación aquí. Entonces, ahorita sí el trabajo es encontrar quién es A, B y C. Entonces va a ser sencillo en este caso. Yo voy a hacer otro ejemplo donde puede ser, se ve hacer otros trucos. Pero el hecho aquí es que noten que como aparecen esos factores, S más 1, S más 2 y S más 3, si le asignamos un valor de S al opuesto, por ejemplo, si asignamos un valor de S igual a menos 3, entonces todo este factor aquí se va a anular si S vale menos 3. Y si este se anula todo el resto, todo el corchete. Bien, por lo tanto, cuando S es igual a menos 3, esta ecuación que llamé aquí de doble asterisco, se transforma en lo siguiente. Cuando sustituyo S por menos 3, me va a quedar solo esta parte. Entonces me va a quedar menos 3 más 1, que es menos 2, por menos 3 más 2, que es menos 1, por la constante C, eso debe dar igual a 2. Y ahí concluimos pues que, como el menos por menos da más, haría que 2C es igual a 2. Por lo tanto, C es 1. Y de esa forma encontramos muy rápido quién es la constante C. Ahora continuemos. Como queremos que se anulen algunos factores, una forma de anular el factor S menos 1 es cuando S vale menos 1. Entonces aquí, cuando S vale menos 1, esta parte se desaparece. Esta parte desaparece aquí. Y también desaparece esta parte. Entonces me va a quedar, ¿qué? Me va a quedar A por menos 1 más 2 multiplicado menos 1 más 3. Bien, porque esto desapareció y esto también. Entonces por eso queda aquí esto. Menos 1 más 2 que es 1, menos 1 más 3 que es 2. Entonces me queda que 2A es igual a 2, lo que implica que A es igual a 1. Entonces, en este caso ha sido sencillo encontrar esas constantes. Y otra sustitución conveniente es cuando S vale menos 2, ¿bien? Porque así anulo todos esos factores que tienen S más 2. Si S vale menos 2, todo esto desaparece, toda esta parte. Y esta parte de la A aquí también desaparece. Y me va a quedar pues B por menos 2 más 1 por menos 2 más 3. Menos 2 más 1 por menos 2 más 3. Y eso debe dar 2. Estoy haciendo esta operación, menos 2 más 1 menos 1. Menos 2 más 3, 1. Entonces me haría que
menos b es igual a 2, por lo tanto b es igual a menos 2. Hecho eso, concluimos pues esta primera fracción se puede escribir así, como 1 sobre s más 1 menos 2 sobre s más 2 más 1 sobre s más 3. Y todas estas fracciones de esta forma, ya conocemos cuál es su transformada inversa de Laplace. De hecho, nosotros tenemos la transformada inversa de todas las fracciones de la forma 1 sobre s menos k, ¿cierto? ¿Cuáles son esas transformadas inversas? Aquí está, miren. No lo escribí. Bueno, ustedes ya la saben. Va a ser exponencial de menos k por t. Bueno, esto miren, toda la transformada inversa de las funciones de la forma 1 sobre s menos a es de la forma exponencial de a por t. Bien. Entonces, en ese caso, el de estas tres fracciones que me quedó aquí, conocemos su transformada. Entonces, por ese lado no hay problema. Ahora debemos reescribir la otra parte. Es decir, ya sabemos cómo escribir esto en funciones simples, fracciones simples. Ahora debemos reescribir esta parte. Entonces, la misma técnica. Aquí lo hago también. Análogamente usemos fracciones parciales para reescribir esta expresión. Como tengo dos factores lineales, aquí tengo s más 2. Usted ha sido el ejemplo sencillo. El siguiente sí es una forma diferente de aplicar fracciones parciales, que ya lo vamos a ver. Entonces esto se puede escribir como a sobre el primer factor s más 2 más b sobre s más 3. Si hacemos la suma de esas dos fracciones ahí, si multiplicando en cruz, tengo esto. ¿Qué implica eso entonces? Como los denominadores son iguales, implica que este numerador aquí es igual a s más 5. Entonces me queda esa ecuación ahí. Por lo tanto, aplico la misma idea anterior. Escojo un s, de tal modo que se anule alguno de los factores. Por ejemplo, si s es menos 3, se anula esta parte y me queda b por menos 3 más 2 es igual a menos 3 más 5, porque en este caso s aparece aquí, entonces hay que sustituir el valor de s aquí también. Y ahí yo tengo pues que b por menos 1 es igual a 2, por lo tanto b es igual a menos 2. Y para anular este factor aquí, s debe ser menos 2 en este caso. Entonces esto desaparece y me queda que a por menos 2 más 3 es igual a menos 2 más 5. Y ahí obtengo que a por 1 es igual a 3, es decir, a igual a 3. Entonces obtuvimos las constantes de forma muy rápida. Entonces me queda así, que esa otra parte se puede escribir de esa forma. Por lo tanto, x mayúscula de s, a la cual le vamos a calcular su transformada inversa, puede ser reescrito de esta forma. Las primeras tres fracciones, sumadas o restadas aquí, corresponden a esta parte. Y estas últimas dos, como ya vimos, corresponden a, sustituyendo el valor de a y de b dio menos 2, por eso aquí aparece este menos. Esas últimas dos fracciones corresponden a esta fracción aquí. Ahora, lo que se hizo fue sumar términos comunes. Por ejemplo, aquí aparece 3 veces 1 sobre s más 3 menos 2 veces, perdón, s más 2, menos 2 veces sobre 1 sobre s más 2. Por lo tanto, como aquí tengo 3 veces esa cantidad, ese término, menos 2 veces, 3 menos 2, 1. Entonces por eso aquí me queda 1 sobre s más 2. Y aquí tengo una vez el término 1 sobre s más 3. Y aquí lo tengo negativo 2 veces, pues. Entonces, cuando resto me queda negativo una vez el término 1 sobre s más 3. Bien, entonces se sumaron ahí términos comunes y quedó que nuestro x mayúscula s es ahora simplemente esta función. Entonces, nuevamente aquí les recuerdo,
X mayúscula S es la transformada a Laplace de la función X minúscula de t, que este es el objetivo principal. El único objetivo de resolver la ecuación diferencial es saber quién es esa función. Entonces aplicamos transformada inversa al lado derecho y lado izquierdo. Y así usamos la linealidad del operador transformado. Y me queda pues que, en este caso, la transformada inversa de esto va a ser que, miren la fórmula aquí. Cuando tengo una fracción de la forma 1 sobre S menos A, es exponencial de A por T. Entonces aquí no aparece un menos, pero uno lo puede ver como, esto lo puedo ver como 1 sobre S menos 1. Esto que va a indicar que el A vale menos 1. Por eso aquí aparece exponencial de menos 1 por T. Y aquí lo mismo, esto se puede ver como S menos 2. Por lo tanto, el A de esta fórmula es menos 2. Por eso aquí me queda Euler a la menos 2T menos Euler a la menos 3T. Y esta función aquí es la que satisface todas esas condiciones. Resuelve la ecuación diferencial y además satisface las condiciones iniciales. ¿Cuál es la condición inicial? Que la función evaluada en 0 diera 1. Ahora, esta función evaluada en 0 da 1, porque aquí me haría exponencial de 0, que es 1, más todas me darían 1. Me haría exponencial de 0 en las tres partes. Entonces me haría 1 más 1, 2, menos 1, 1. Entonces satisface la primera condición inicial. Ahora tendríamos que derivarla, ¿no? Derivarla y evaluarla en 0 y verificar si efectivamente da 0 o no. Pero bueno, eso lo dejo a su curiosidad. Pero entonces ahí ya quedó expuesta la técnica para resolver estas ecuaciones diferenciales, segundo orden. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí quedó claro? Profe, espere, lo último no lo escuché bien, que para confirmar si ese resultado, ¿cómo? Se deriva y ¿qué? Se reemplaza en las condiciones iniciales. Bueno, uno no debe verificarlo porque ya, así como se resolvió el problema, esta tiene que ser la función que resuelve la ecuación diferencial. No, yo estaba simplemente diciendo que, por ejemplo, si uno quiere verificar que esa función de verdad sirve, tendríamos que calcular la segunda derivada, multiplicarla, sumarla con 5 veces la primera derivada, más 6 veces la función, y eso tiene que dar esto, para verificar si efectivamente esa es la función. Y además, vimos que cuando hablamos de la función en cero, se satisface esta condición inicial, sí. Ahora, si derivamos la función, eso no lo hice, y hablamos en cero, eso también debe dar cero. Es decir, esa función x de t que encontramos al final satisface todas estas condiciones, porque así se construyó, así se hizo. Pero generalmente yo no le voy a pedir que verifiquen la función al final, que verifiquen que efectivamente satisface la ecuación diferencial y las condiciones iniciales. Eso no se va a pedir. Solo estoy haciendo la observación de que esa es la misteriosa función. ¿Otra pregunta? Entonces así, o sea, si uno no utiliza esta técnica de transformar Laplace, casi imposible uno encontrar esta función que satisfaga todas esas condiciones. Así como a ojo no, muy difícil llegar. Y las otras técnicas que ustedes estudiaron en ecuaciones diferenciales no funcionan ahí. Algunas no encajan en eso. Por eso, por eso esta nueva técnica es más abarcadora. Profe, entonces, sí o sí, para encontrar las soluciones de una vez lo más fácil, tocaría por la transformada de Laplace para ahorrar mucho trabajo. Sí, en este caso de ecuaciones diferenciales de segundo orden, sería transformar Laplace. Exacto. Bien. Profe, una Bien. pregunta, y si por lo menos estamos resolviendo un circuito donde nos sale una ecuación diferencial de orden superior, ¿también se podría aplicar una transformada de Laplace o se tendría que utilizar otro método? Exacto, buena pregunta. Entonces, también pueden usar, si aparece una ecuación diferencial de orden 3, también pueden usar transformada Laplace.
Entonces, ¿qué tendríamos que hacer adicional? Yo me enfoqué más bien, me estoy basando en este taller, me vi que las preguntas que hace el taller, como este taller es, acumula preguntas del curso pasado, de otros años, yo me baso mucho en esto para crear las clases. Entonces uno aquí ve que la mayoría de ecuaciones que se piden son de segundo orden, pero no hay problema en hacerla de tercer orden porque ¿qué habría que hacer? Bueno, yo cambié el PDF y usted no. Está todo mal aquí. Bueno, en el taller solo hay ecuaciones de segundo orden, por eso nos vamos a enfocar en esta parte y además por el tiempo, que tenemos que seguir avanzando, se enfoca uno en esto, pero de todos modos ya quedó el camino hecho, porque si queremos resolver de tercer orden, lo primero que debemos hacer es regresar y encontrar una fórmula para la transformada de Laplace de la tercera derivada de una función. Bien. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos escribir la tercera derivada como usar este mismo truco. Es decir, usar esta fórmula 3 y decir que la tercera derivada no es más que la segunda derivada de la primera derivada. O sea, usar la fórmula con la primera derivada de la función. Esta fórmula que está aquí. Y así obtener una fórmula general para la transformada de Laplace de la tercera derivada de f. Bien, que esté en términos de la transformada de Laplace de la función f. Y luego de eso se aplica exactamente la misma técnica. Porque le va a quedar a lo último cuando aplique esas dos fórmulas, una ecuación diferencial, va a quedar algo así. Una ecuación de este tipo. Va a aparecer por ahí un S al cubo. Entonces por Profe, aquí ya... el grado de la S va a depender del grado de la ecuación diferencial. Va a De orden depender. 3, de orden 4. Va a Sí, depender de eso. sí, exacto. Por la misma fórmula como está estructurado. Entonces va a quedar Ok. va a aparecer un S al cubo por ahí, pero usted lo que debe hacer es lo mismo, agrupar, entonces todo lo que tenga XS, lo saca factor común X mayúscula de S, por aquí aparece un S al cubo más un S al cuadrado más un 6S, todas las potencias intermediarias, va a usar las condiciones iniciales. En este caso le van a dar tres condiciones iniciales, una para X, para la función evaluada en cero, otra para la primera derivada evaluada en cero y otra para la segunda derivada evaluada en cero. Y aplica esta misma técnica y a la final va a despejar ese y le aparecerá por aquí unas fracciones con un S al cubo, tendrá que factorizar eso y sí se puede complicar la situación. Cuando, por ejemplo, factorizar una ecuación cúbica a veces no es fácil. Bien, pero la técnica se replica de forma natural como le menciono. Bueno, ¿tiene otra pregunta? Fernando, ¿quién fue el que preguntó? Fernando Estrella. Sí, yo, profe. No, pero ya creo que respondí la pregunta que tenía. Listo. Bueno, y Nubia, ¿no? Profe, el ejercicio 3Q se hace normal con el de la traslación. Voy a buscar ese 3Q, pero yo lo coloco. Este aquí, Sí, profe, ese.
Mm, Ahí se aplicaría el teorema de la derivada de la transformada. Sí, yo estuve leyendo y se aplica eso. La fórmula de la... Puedo usar, sí. Vamos a ver aquí donde yo... Ya están esas notas, ¿no? Ya. Usted puede usar hasta el teorema de traslación también. Porque, recuerda, el teorema de traslación dice, si usted, por ejemplo, la transformada de Laplace de la función t al cuadrado, esa ya la sabemos. Hay una fórmula que estudiamos en la primera nota, cuando se introdujo la definición de transformada. Y usted puede ver la función seno de 3t, escribirla en términos de exponenciales. Entonces podría usar hasta el teorema de traslación. Pero puede ser mejor el teorema de la derivada, sí. Vamos aquí a un ejemplo. Entonces, claro, miren, aquí es conveniente hacer mejor el teorema de la derivada. En este caso, podemos usar el ítem 2 de este teorema. Dice que si nosotros conocemos la transformada de Laplace de la función f de t y la multiplicamos por un t a la n, la transformada de esa nueva función de t a la n por f de t va a ser menos 1 a la n por la derivada de orden n de la transformada de Laplace de la función f de t. Es decir, que aquí la función f de t sería esto. Entonces calcula usted la transformada de Laplace de la función seno de 3t. Esa ya la conocemos, ¿cierto? Esa transformada. Entonces eso me da la función f mayúscula de s de la que habla el teorema. Y como usted está multiplicando eso por t al cuadrado, aquí está multiplicado por t al cuadrado, entonces tocaría derivar, según el teorema de la derivada, 2 veces esa función. Aquí me va a dar menos 1 al cuadrado, entonces este menos va a desaparecer. Entonces, en conclusión, simplemente usted, para resumir, pues, la respuesta a este ejercicio sería, calcula la transformada de Laplace de la función seno de 3t y luego la deriva 2 veces. Y por el teorema de derivada, eso le va a dar igual a la transformada de esto. Listo, profe. Bueno, ¿más preguntas? Profe, y con respecto a la pregunta que le había hecho al inicio de clase del ejercicio P del punto 4. Sí. ¿Qué otra pregunta tiene? ¿Usted quiere saber cómo se resuelve al final? Sí, profe. Bueno, ya más o menos sé cómo le sumar y restar el mismo número para que dé eso, pero no, la otra partecita acá de cómo sacar el seno, sí, no sé cómo. Yo no tengo aquí cómo escribir. Por eso le digo que voy a hacer un ejemplo parecido a este, para que ustedes saquen las ideas de allí. Bien. Ah, listo. Bueno, pues bueno. Es que aquí en este teclado mío yo estoy usando el computador portátil, aquí no tengo tablet. Y entonces aquí no puedo escribir bien. Gasta mucho tiempo, entonces mejor yo lo envío bien escrito, un ejemplo semejante a ese. Usted tiene razón, yo cuando expliqué transformar la plaza inversa no hice uno así. Entonces sí hace falta ese ejemplo. ¿Quién más tiene preguntas? Profe, la nota del primer taller, ¿ya usted la subió a algún lado? No, todavía no la he subido. Que voy a subir todo de una vez. Voy a subir la nota del segundo Listo, corte. profe. Estoy en esas, calificando todo. Bien. Listo. Como apenas lo tenga, les aviso. Y bueno, más probable, bueno, casi ya un hecho que vamos a hacer un solo taller para el último corte.
que nos queda ya un mes más o menos. Menos de un mes ya, ¿no? Como 25 días. Profe, una pregunta, ¿cómo van a hacer las actividades para tomar las notas de este corte? Es que me he estado muy pendiente al grupo por cuestiones de internet. Para ese corte son 2 talleres que ya entregaron y que tienen que entregar hoy. Es decir que vamos a promediar la nota de esos 2 talleres y esa sería la nota del segundo corte. Sí, pero las del tercero. El tercero sería un solo taller y listo, esa sería la nota del tercer corte. ¿Ese sería el 30%, profe? Qué pena. Sí, exacto, el 30%. Ah, ok, listo, vale, gracias. Bien, ¿más preguntas? Bueno, entonces vamos a acabar la clase de hoy con otro ejemplo en el que se debe usar fracciones parciales ya no tan sencilla como en el caso que vimos. Entonces está este ejemplo aquí, dice resuelva la siguiente ecuación diferencial. Entonces aquí ya aparece seno de t y bueno, dan las condiciones iniciales. Bien, dice que la función evaluada en 0 debe dar 0 y la primera derivada también. Entonces nuevamente aplicamos el operador transformado de Laplace a los dos lados. Entonces me va a quedar la transformada de la segunda derivada más 6 veces la transformada de la primera derivada más 9 veces la transformada de la función que queremos conocer de x. Y eso va a ser igual a la transformada de Laplace de la función seno de t. Bien, aquí está. Ahora, nuevamente, usamos las fórmulas 2 y 3 de este documento. ¿Sí estoy grabando? Sí. Entonces ya sabemos que la transformada de Laplace de la segunda derivada es lo mismo que s al cuadrado por x mayúscula de s menos s por x minúscula elevado en 0 menos x prima elevado en 0. Donde aquí les recuerdo que este x mayúscula de s es la transformada de Laplace de la función x minúscula. ¿Bien? Y este x puntico aquí es una notación para escribir la derivada de x con respecto a t. Vuelvo y escribo todo para recordar. Entonces ahí usé la fórmula 3 de este documento. Y la fórmula 2 dice que la transformada de Laplace de la primera derivada es x por x mayúscula s menos x minúscula elevado en 0. Pues teniendo en cuenta eso y además que recordemos la transformada de la función seno de t, transformada de Laplace, es 1 sobre s cuadrado más 1. Entonces la ecuación ED, a esta ecuación le llamé aquí ED, todo esto. Sustituyendo los valores, se puede reescribir así. Bien. Esta primera parte pues es... quedan 10 minutos. Va a tocar hacer otra videoconferencia. En 10 minutos no vamos a acabar esto. Entonces esta es la primera parte, la transformada de Laplace de la segunda derivada de x. Más 6 veces la transformada de Laplace de la primera derivada. Más 9 veces la transformada de Laplace de x pequeño. Y eso es igual a 1 sobre s cuadrado más 1. Entonces nuevamente la idea es despejar x mayúscula de s. Entonces aquí por ejemplo asocio todo lo que tenga, todos los términos que tengan x mayúscula de s los asocio. Entonces, por ejemplo aquí está el s cuadrado. ¿Quién más aparece por aquí? Cuando distribuya el 6 me va a quedar un 6s. Y aquí tengo el 9. Entonces, por eso queda s cuadrado más 6s más 9. Todos tienen como factor común x mayúscula de s. Y aquí pues me queda este menos s por x0 menos x' de 0 más este 6 cuando distribuye aquí. Ese paréntesis me queda menos 6 por x evaluado en 0. Bien. Aquí yo coloqué más y me equivoqué, pero es un error que no va a tener consecuencias. Porque recuerden que la condición inicial dice que x0 vale
0. Por lo tanto, esto desaparece. Afortunadamente aquí, si no. Esto aquí es un menos. Por las condiciones iniciales, noten, este x0 vale 0, este x' vale 0. Por lo tanto, toda esta parte aquí desaparece. Y me queda que, en este caso, esta expresión que quedó aquí es un binomio cuadrado perfecto. Noten que esto, es decir, dos números que multiplicados den 9 y sumados den 6. Entonces sería 3. 3 y 3. Entonces, por eso esta expresión se puede factorizar así como s más 3 al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a 1 sobre s cuadrado más 1. Por lo tanto, el x de s en este caso es esto. Entonces, aquí me quedó ya una fracción que va a ser más complicada de escribir en términos de fracciones parciales. Entonces recordemos, como queremos hallar la transformada inversa de esto para saber quién es x pequeño, debemos reescribir esta expresión. Entonces noten que aquí aparece, por ejemplo, s más 3 al cuadrado. Entonces tenemos que hacer una fracción por cada término de estos. Es decir, empiezo en s más 3 y voy hasta la potencia que tengo, el s más 3. En este caso aquí la potencia que tengo es al cuadrado, entonces empiezo con s más 3, una primera fracción más b sobre s más 3 al cuadrado. Eso es necesario hacerlo así. Y aquí me queda este factor cuadrático aquí, que haría s cuadrado más 1. Entonces en estos casos cuando tengo factor cuadrático aquí, es decir, que tengo una expresión de grado 2, en el numerador debo colocar una expresión de un grado menor, es decir, una ecuación lineal aquí. Por eso aquí aparece d por s, que esto es lineal, más c. No basta solo con que aparezca aquí, por ejemplo, solo una constante, no. Tiene que haber en el numerador una expresión lineal en s. Bien. Entonces ahí usamos dos, digamos, algoritmos. Si aparece s más 3 al cuadrado, entonces por cada potencia de s más 3 hago una fracción. Y si me queda en el denominador un factor cuadrático, entonces el numerador debe ser lineal. Entonces, ahorita sí me quedó esta tremendo problema de encontrar quiénes son estas cuatro constantes, A, B, D y E. Bien. Entonces, como antes, primero sumemos estas dos fracciones para poder obtener esa ecuación que relaciona el numerador de la suma de todas estas tres fracciones con este 1 que está aquí. Entonces, primero hagamos esta suma. Entonces, aquí no tengo que multiplicar en cruz. Tener cuidado. Porque aquí, miren, si yo multiplico esta primera fracción arriba y abajo por s más 3, entonces me va a quedar un s más 3 aquí al cuadrado y arriba me va a quedar a por s más 3. ¿Para qué hago eso? Para que estas dos fracciones tengan el mismo denominador. Bien, entonces así solamente sumo los numeradores. ¿Por qué no puedo hacer en cruz la suma? Porque cuando haga en cruz me va a quedar s más 3 por s más 3 me va a quedar al cubo. Así que cuando haga toda la suma me va a aparecer ese s más 3 al cubo. Y mire que nuestra fracción del lado derecho no tiene un s más 3 al cubo. Entonces eso empieza a generar problemas. La suma tiene que hacerse como digo aquí. Noten aquí pues como, miren, como multipliqué, ese paso no lo hice, pero lo digo ahora. Aquí multipliqué arriba y abajo por s más 3, quedan en el mismo denominador y por eso se suman los numeradores. Por eso aquí aparece a por s más 3 más b, todo dividido entre s más 3 al cuadrado. Y ahorita aquí, con estas dos fracciones, ahorita sí debo hacer la multiplicación en cruz, ¿bien? Porque este denominador no tiene nada en común con este. Entonces toca hacerlo en cruz aquí. Entonces este s cuadrado más 1 multiplica toda esta expresión. Aquí coloqué el corchete para indicar eso.
Y S más 3 al cuadrado multiplica este D por S más E. ¿Bien? Y se multiplican luego los denominadores. Entonces tengo esa igualdad. Como estas dos fracciones son iguales y tienen el mismo denominador, eso implica que este numerador aquí es igual a 1. Y esa es la ecuación que queríamos obtener. Bien, le llamé S a esa ecuación. Porque con esa ecuación empezamos a dar valores a S para poder despejar las constantes. Que son 4 constantes. ¿Alguna pregunta en esa parte? No, profe. No, profe. Bueno, ahorita sí, vamos a ver cómo se determina eso. Entonces, noten que si, por ejemplo, S es igual a menos 3, entonces todo este término va a desaparecer. Toda esta parte desaparece. Bien. Y además de eso, este que está señalado desaparece y también desaparece este factor aquí. Ese donde está A por S más 3, ese también desaparece en el caso en que S sea igual a menos 3. Por lo tanto, me va a quedar simplemente que B por menos 3 al cuadrado más 1 es igual a 1. Por eso digo aquí, esa ecuación S se transforma en lo siguiente. Entonces, menos 3 al cuadrado es 9 más 1, 10. Eso implica entonces que B por 10 es 1, por lo tanto, B es igual a 1 sobre 10. Entonces, encontramos la primera constante. Esa resultó fácil, pero los otros casos ya no son tan fáciles porque noten aquí, yo no puedo eliminar este factor porque ahí aparece S al cuadrado. Con un número real, cuando S es un número real, no lo puedo eliminar. Podría, bueno, no pensé en eso. Pero si S es igual a I, el número irracional I, ahí sí podría eliminarlo, ¿no? Entonces me van a quedar ecuaciones con números imaginarios. Bueno, el hecho es que ya no. El otro factor que podría eliminar sería este, pero este no se puede eliminar con números reales. Porque si defino S igual a menos 1, me haría menos 1 al cuadrado más 1, que es 2. Y si lo defino como 1, pues también da 2. Entonces las otras constantes no se van a obtener de forma tan sencilla. Entonces sí tenemos que empezar a darle valores a S de todos modos. Entonces yo le di, por ejemplo, el valor a S igual a menos 1. Entonces si S vale menos 1, ¿qué ocurre? Sustituyendo S por menos 1 aquí, me daría que 2 veces A más B multiplicado por 2, cuando S vale menos 1 estos dos, más, si S vale menos 1, esto aquí me quedaría menos D más E, que lo puedo escribir como D menos D, por menos 1 más 3 es 2 al cuadrado 4. Todo eso va a dar igual a 1. Eso que estoy diciendo es esta ecuación, sustituyendo con S igual a menos 1. Ahora, nosotros sabemos ya que B es igual a 1 sobre 10. Entonces yo sustituyo B por 1 sobre 10 y